Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Serie, donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar, pues, de un montón. La verdad es que llevamos 2 semanas con un montón de estrenos. Poker Face, que por fin llega a Sky Showtime. Entre Tierras, la nueva apuesta de A3 Media. The Walking Dead, Daryl Dixon en AMC Plus. La tercera temporada de The Morning Show en Apple TV Plus. La miniserie Bernard Tapie sobre el famosísimo empresario y dueño durante un tiempo del Olympique de Marsella, que se puede ver en Netflix, y terminaremos con 2 series documentales que he estrenado recientemente en Movistar Plus, como son La España de Clemente y Vosé Renacido. Yo soy CJ Navas y para repasar toda esta guía de caprichos seriéfila, como os digo, muy extensa, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Pues muy bien, he firmado ya un pacto con el diablo, he empezado a tener días de 48 horas y ahí estoy viendo series sin parar. Desde luego que sí, porque madre mía, desde luego se nota la huelga, pues por ejemplo en temas de que los estrenos, los retrasos, series que no van a llegar en noviembre. Hemos tenido el anuncio, por ejemplo, de que La Reina Roja no va a llegar hasta febrero, el 29 de marzo, aprovechando que es bisiesto aquí en Prime, que yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de vamos a intentar colocar las series que no tenemos tantísimas, pero desde luego por esta semana no es, Juan, ¿eh? Esta semana tenemos todo esto y había muchísimas más que poder comentar también, ¿eh? Y podríamos poner más, porque series hay para aburrir y hay más canales, pero es que ya el tiempo no da para nada más. Y todavía quedan unos cuantos estrenos gordos. Hoy teníamos a Sky Showtime diciendo que en breve, bueno, el mes que viene nos llega su nueva de Taylor Sheridan, y en diciembre tenemos otra de él. O sea que Sí, poquito contenido a poco, de sí. momento. Contenido de momento, no hay para aburrirse. Poquito a poco se están poniendo las pilas trayendo todas las cosas, especialmente de Paramount Plus, pero esta semana hablaremos de una como es Poker Face de Sky Showtime, que es cierto que están trayendo menos series inicialmente de esa plataforma de las que esperábamos, pero que también está haciendo cosas. Vamos a arrancar, mira, hablando de estrenos. Yo he estrenado la gorra esta que tenía de Fear the Walking Dead sin estrenar desde que me la dieron la buena gente de AMC en su momento. No vamos a hablar de Fear the Walking Dead, pero sí de la franquicia, del nuevo spin-off llamado Daryl Dixon, que evidentemente gira alrededor del personaje de Norman Reedus. La sinopsis: Daryl Dixon aparece en la costa francesa tras un naufragio e intenta entender cómo y por qué acabó allí. La serie sigue el camino de Daryl por una Francia en ruinas pero resiliente, mientras intenta encontrar su camino de vuelta a casa. Sin embargo, las relaciones que entabla durante el viaje complicarán su plan. Escuchamos como siempre el tráiler y volvemos para hablar de The Walking Dead. Primero, desde tu relación con el universo de Walking Dead y sus distintos spin-offs, y qué esperabas de este Daryl Dixon. Pues la verdad es que, bueno, mi relación se remonta a hace un porrón de años con los cómics. Creo que he llegado a tener bastantes tomos de los gordos de Walking Dead. Que pasa que luego mudanzas, que no cabe todo en el piso y alguna cosa se quedaba por el camino y vendí unos cuantos. Pero ahí empezó. De hecho, creo que me metí antes con los videojuegos que con las series de televisión. Bueno, pues un universo atrayente, variado, que tienes, pues lo dicho, que si tienes series, que si tienes cómics, que si tienes videojuegos, es que tienes de todo. Y luego esta serie de Daryl Dixon, que realmente esperar, después de lo desilusionado que acabé con la serie principal, después de haber visto Fear the Walking Dead, que es más una extensión, aquella de los niños, que no sé, creo que ni llegué a verla. La última que se estrenó hace poco en Nueva York, pues tampoco me hizo nada, así que mis expectativas realmente estaban un poquito bajas con esta serie. Eso sí, lo que me he encontrado ha sido algo totalmente opuesto a lo que yo esperaba. Y estoy encantadísimo. Ahora comentamos esa parte. Yo nunca he sido un gran seguidor de The Walking Dead. Vi en su momento la serie madre, que hasta la segunda o la tercera temporada, y luego me reenganché en la época de Negan, precisamente hablabas tú ahora de City, que era el último spin-off que nos había llegado. Vi en su momento Fear the Walking Dead, especialmente por Kim Dickens, que estaba ahí, a la que he visto previamente entre Mace, una actriz que me gustaba muchísimo, pero también la fui dejando en la segunda o tercera temporada. Y coincido contigo en el que es cierto que había leído no es absolutamente necesario. Evidentemente, si tiene relación con Daryl Dixon y lo conoces, pues mucho mejor por lo que suele ocurrir con estas cosas, ¿no? Lo estamos viendo con Ahsoka, que lo estamos comentando todas las semanas en un universo Star Wars, que evidentemente si tienes la relación con ella en The Clone Wars y posteriormente Rebels, pues tendrás mucho más apego al personaje y a lo que le vaya pasando. Y son solamente 6 episodios lo que tenemos, una serie que de inicio se encargaron 2 temporadas, que no sé cómo estará el tema del rodaje, si el hecho de estar en Francia les facilitará o no. Ya no es que esté renovada, es que como os digo, se encargaron 2 temporadas, era vuelta de uno de los personajes
de la serie clásica como era Norman Reedus, alrededor de un montón de actrices y actores franceses, sobre todo actrices, especialmente Clement Puissy haciendo de Isabel, que quizás es uno de los grandes personajes, y a través de sus ojos, además, en el segundo episodio vemos cómo fue el desencadenante de toda la llegada de los zombies a Francia. Una serie que está creada por David Zabel, que fue responsable en su momento en Urgencias y luego de la adaptación británica de Pulseras Rojas, de Pulseras Vermelles, ese Red Band Society, que duró 2 o 3 temporadas, si no recuerdo mal, y que en la gran mayoría dirigido Daniel Percival, que fue responsable en dirección también del Hombre del Castillo. La serie se estrenó aquí en España el pasado 11 de septiembre, muy pegada al estreno americano, que fue el día anterior, si no recuerdo mal, así que aquí AMC Plus sí que está haciendo esta labor de traernos las series muy pegadas, y yo coincido contigo, que la verdad es que me ha sorprendido para bien la serie, Juan. Sí, es que creo que ofrece una experiencia completamente distinta dentro del universo de The Walking Dead. No sé, me da la sensación de que es una serie mucho más adulta y que toda esta ambientación europea aporta pues como un toque a la franquicia y con una narrativa muy pausada que se siente pues que le aporta una pátina más madura todavía. Que sí que tiene, igual no hay tanta acción como uno cabría esperar, pero sí que cuando llega esa acción son grandes momentos. Como decía, hay como momentos de mucha conversación también, más un poco largos, pero realmente está muy bien. Es que enfoca mucho el desarrollo de personajes. Y me ha sorprendido mucho porque parece como una inspiración en The Last of Us, que bueno, que The Last of Us está, digo The Last of Us porque es lo más reciente parecido que hemos visto realmente, pero que realmente yo creo que bebe de otras muchas obras en las que también se ha basado The Last of Us. Entonces, ostras, yo no me esperaba gran cosa. Y lo que me ha gustado mucho es que realmente esto sí se siente como un post-apocalipsis, digamos. Ya ha pasado un tiempo. En las anteriores series, en los cómics y todo, hemos visto que todavía están lidiando, que todavía están sorprendidos, que no saben rehacerse de nada porque siempre van vagando de un sitio a otro y nada es permanente nunca. Y aquí da la sensación como que ya ha pasado un tiempo y la gente se ha acostumbrado y sabe cómo funciona ya este mundo lleno de zombies, y a partir de aquí se empieza a construir de nuevo, o da la sensación de que se empieza a construir de nuevo una sociedad. Y luego unos paisajes, madre mía, qué pasada, y qué bien le sienta a CJ. Sí, yo creo que aprovechan muy bien, es cierto que el rodaje se ha hecho en parte en Estados Unidos, pero aprovechan muy bien las escenas francesas, y evidentemente antes del apocalipsis pues tenemos la Torre Eiffel por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, esta cosa de que todos los pisos de París dan siempre la Torre Eiffel, que ocurre siempre en las películas y en las series. Aquí no os preocupéis que eso ocurre sin ningún género de duda, desde cualquier punto de París se puede ver íntegra, además, no es que la veas un trocito de allí, de asomo, no, la ves en absolutamente todos los lados. Y es cierto que yo creo que va muy bien el número de episodios, es la serie desde luego recientemente lo hemos tenido más cortas, pero yo creo que aquí también le va muy bien el hecho de tener 6 episodios, el que al final Redus tiene el personaje absolutamente aprendido y que lo sabe hacer muy bien, ese cambio de ambiente que comentabas tú, y al final sí es cierto que se va a comparar sin ningún género de duda con The Last of Us. Aquí volvemos a tener a un niño en este caso que puede tener la solución para todo el apocalipsis zombie y que puede salvar a toda la humanidad, pero yo creo que tiene entidad propia, que tiene sentido, y que creo que va a ser desde luego la serie que a los fans de The Walking Dead que están un poquito decepcionados con la franquicia, especialmente después de Death City. Yo creo que Fear the Walking Dead tuvo su recorrido, a falta de ver qué ocurre con las 3 películas que en algún momento se supone que verán después de que la serie prometida al final se haya reconvertido en películas. Yo creo que esta sí que lo pueden reconvertir, por un lado, que falta le hacen ellos, y sobre todo a MC Plus, que al final es un servicio, y el conjunto de que necesita tener alguna serie que pueda seguir, pues evidentemente no el éxito de la serie madre, pero sí que de alguna forma vaya cogiendo y que le vayan funcionando estos spin-offs de cierta manera, ¿eh? Sí, además creo que podría funcionar muy bien, incluso gente que no ha visto nada de The Walking Dead, que a lo mejor se han enganchado a The Last of Us, y es una serie que, como decía, sí tiene algunas cosas que recuerdan mucho, pero realmente luego tiene su propia entidad, y a lo mejor aquí el niño es más hostiable que en la otra. Eso ya os lo digo, aquí le daría 2 hostias de vez en cuando. Y sin embargo, no sé, ¿no te da la sensación de que quizá han llegado como muy tarde estos spin-offs? O sea, Fear the Walking Dead teníamos lo mismo, y ahora que han empezado a intentar hacer algo diferente, tanto esta como la de Dead City, ¿no te da un poco la sensación de que
esto ojalá hubiera llegado antes, o que tendría que haber llegado antes y aprovechar el tirón en su momento, quizá. Indudablemente sí. Otra cosa es que fuese factible. Yo no sé hasta qué punto era factible que Darryl Dixon diese el salto, probablemente Norman Reedus diese el salto justo conforme terminase la serie madre para saltar aquí. Yo creo que al final hace falta un tiempo para que todo se desarrolle, y creo que esperaban que iba a aguantar mucho más la franquicia original con la serie madre y con el resto, y que podían contar con esta. Yo creo que con es complicado. Estas cosas normalmente es siempre muy complicado que salgan. O sea, los spin-offs, es que quizás quitando Fraser, y al final claro, tampoco es eso exactamente un spin-off, es que lo que está intentando es construir un universo en este mundo, y si Marvel le está costando horrores, si Star Wars le está costando horrores, si Star Trek tiene sus idas y venidas y son 50 años de series y todo demás, pues crear una franquicia que al final se creó hace menos de 15 años en la parte de los cómics y medios y 10 y tantos años en el mundo de las series es muy complicado. Creo que este puede ser el sentido. Yo siempre pensé que una cosa que podía funcionarles medianamente bien era una serie antológica de episodios independientes. A lo mejor con personajes que hayan salido de la serie, con personajes nuevos, pero que contasen, y precisamente con el enfoque de lo que le faltaba hasta ahora, que era salir de Estados Unidos, y que además, teniendo en cuenta que al final quieren una plataforma global, sea para MC Plus o sea conforme estamos viendo la cosa, que se la vendan a Netflix, que yo creo que esto es una serie que en Netflix podría funcionar tremendamente bien, y todo te apunta a que vamos a ir por ese caminito en cuestión de 1 o 2 años. Si no es que compran a MC, ya estamos viendo que todo el mundo vende sus series a otros sitios. O hablaremos, no lo hemos metido porque tiene un porrón del guión, pero una de las cosas que queremos hablar hoy, yo creo que lo aprovechamos para hacerlo, es que el gran anuncio que tiene Netflix esta semana no es Bernard Tapie, que hablaremos después y nos ha gustado bastante Juan a mí, es que se incorpora Band of Brothers, es que se incorpora en Manos de Sangre, la serie mítica de HBO dentro de Netflix, y yo he recibido un mail hoy, no de prensa, sino un mail como usuario de Netflix, diciendo que este es el gran estreno de la semana. Entonces yo creo que esto es un fondo de armario que ellos puede funcionar muy bien para revenderlo a un HBO o especialmente un Netflix, que parece que es por donde van los tiros en los próximos tiempos, Juan. Sí, la verdad es que sí. Al final la MC Plus parece que tiene el recorrido que tiene, que sí que lo ve mucha gente, pero ahora que se ha separado de Movistar Plus de aquella manera, que antes era más fácil verla, ahora tienes que pagar aparte más. Igual, sí, igual sale a cuenta empezar. Yo creo que más de una ahora se está tirando de los pelos por no haber hecho lo que hizo Sony, el no montarse su plataforma y vender sus series al mejor postor. Y está funcionando bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Has visto la serie completa? ¿Has visto No, los últimos episodios? Los 2 primeros. Pues lo que decía de los paisajes, la parte final es espectacular. O sea, encuentran un sitio, y además con todo el sentido del mundo, de que funcione dentro de este mundo, de que sea un fortín y todo, y es un sitio que todo el que tenga Instagram, todo el que tenga TikTok, lo ha visto una y otra vez, porque es un sitio súper bonito, que es de cuento de hadas, es espectacular. Y yo me quedé flipando, ya te digo, y los escenarios son... Con lo que tú decías, Jolín, es que el segundo episodio es la bomba. Ver cómo había pasado la pandemia zombie, cómo se inició en París, creo que me resulta más espectacular que haberlo visto en otras series realmente. Es que está muy bien rodada, además. Sí, el arranque del segundo episodio, que es el inicio en París siguiendo el personaje de, como te decía, de Clemence, pues sí, y ver lo que fue antes en comparación, también haciendo estas cosas de mira lo que es ahora, bueno, pues qué es lo más lejano que te puedes imaginar del personaje antes de que llegase el apocalipsis zombie, pues eso es lo que era, y tienes 20 y tantos minutos en los que llegas hasta que ella está en un sitio, sale de ahí, y es cuando se da de cuenta de esa realidad antes de que lleguen los títulos de crédito. Habremos visto escenas de cómo se arrancó el apocalipsis zombie, ¿cuántas quieres? 20, 30, 50, y aún así pues tienen encanto de los franceses, tienen encanto de la Torre Eiffel, tienen encanto de los puentes, y en medio de París llegando a la isla de la Cité, y esas cosas pues siempre se agradecen. Yo, de verdad, o sea, es otra cosa que en otra serie de zombies lo hubiese pasado de, ya lo he visto, venga, pásamelo al siguiente y cuéntame o dime lo que hay, y aquí me la carga entera, o sea, y además disfrutándola, de verdad, que y sabía que lo iba a pasar sin ningún problema. Sabías que se va, claro, si lo has visto que en el primer episodio estaba, sabes que se ha salvado, ningún problema, pero es que está muy bien hecha, esa parte me ha gustado muchísimo. Sí. ¿A quién se la recomendarías tú? Yo creo que es aquellos que en su momento... los fans de The Walking Dead yo creo que van a verla. Yo creo que es un buen momento de reenganche. Gente que disfrutó especialmente con las primeras temporadas de The Walking Dead, más o menos hasta la temporada de Negan, que yo creo que es quizás el gran punto de inflexión en el que se bajaron mucho del carro después de lo que hicieron en ese final y en ese el cómo se resolvió posteriormente ese cliffhanger de final de temporada.
que a lo mejor se acercaron en algún momento a Fear the Walking Dead y que se han quedado dudando de qué hacían con los últimos spin-offs. Yo creo que esto es uno para reconciliarte. Vuelves a ver uno de los personajes clásicos, vuelves a ver uno de tus amigos de andanzas, y solo son 6 episodios. Yo creo que esa es una parte que le puede gustar mucho. Y luego, si estáis buscando una cosa o nunca, como en mi caso, por ejemplo, os habéis sentido muy identificados con la serie, si tenéis que ver alguna, yo creo que está en la serie desde luego para verla. Sí, yo incluso a los que, lo que decía antes, si nos gustó The Walking Dead, esto es diferente y se siente diferente. Y aunque no conozcáis el personaje de Daryl Dixon, yo creo que funciona perfectamente la serie. Cambiamos de plataforma, vamos con Netflix, con un estreno que creo que aquí va a llegar muy de tapadillo, no en Francia, que venimos de hablar de Francia, y es Bernard Tapie. Para poneros un poco en situación, la sinopsis dice que un obrero implacablemente ambicioso se convierte en una de las figuras públicas más controvertidas de Francia en este biopic ficticio sobre Bernard Tapie. O Tapie, como a mí me gusta, porque además el título de crédito mola cada vez más. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de ella. Moi je fonce tout droit, sans me retourner, sans regarder dans le rétroviseur, toute ma vie. Monsieur Loiseau, je viens vous vendre la France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Oui, Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Bon, je vais créer un nouveau business. Vous pourriez venir bosser avec moi, non? L'homme est devenu un symbole de la réussite. Il aime avant tout la notoriété et la gloire. Tu me fais tout péter. Il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale. Il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous avez pas peur de tout gâcher, hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre? Quoi? Alors, je veux te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Ce niveau d'endettement, c'est une bombe nucléaire à retardement. On prend l'eau là, mais de tous les côtés. Il y a de fortes chances, quoi qu'il advienne, que ce soit sur vous que tout ça retombe. Tout bien, tout petit détail. Je suis indestructible. Oh, je vais vous raconter une histoire très drôle. L'histoire d'un petit gars de banlieue qui se prenait pour un grand révolutionnaire et qui en réalité n'était qu'un tout petit vendeur de tapis. Tout ça, c'est bien gentil, mais ça me dit pas comment je deviens président de la République. CJ, ¿tú conocías esta figura de Bernard Tapie? Porque a mí me suena de cuando era más pequeño y tal, y sobre el caso de corrupción en el fútbol, y eso sí que recuerdo haberlo visto, pero lo tengo como muy, muy lejano en el tiempo. Sí, Tapie era uno de los tíos. Es cierto que la identificación clásica de la gente de mi generación, del final de los 70, primeros de los 80, o que podamos hacer de algo similar, sería Jesús Gil o José María Ruiz Mateos. Esos son los dos primeros personajes en los que te vienen a la cabeza. Gente que hace dinero en el mundo de las finanzas de aquella forma y que nunca sabes exactamente, que se meten en el fútbol, que se meten en la política, que tienen pie en todos los sitios, con una diferencia, y es que Tapie en la política no llegó como outsider inicialmente, luego ya sí, sino llegó como un protegido de Mitterrand. Él lo ficha y de hecho en la serie lo vemos como un revulsivo en la época en la que Le Pen le sube, y a partir de aquí ya podemos discutir de si Le Pen fue una creación realmente de Mitterrand para intentar quitar votos a la derecha y romper la derecha en dos de esa forma, y eso nos llevaría muchísimo más tiempo y para hacerlo con una copa. Pero es cierto que él lo llama para ministro, y eso es una parte que vemos aquí. ¿Tanta profundidad? No. Yo recuerdo evidentemente la época soy en el Olympique de Marsella, cuando el Olympique de Marsella, en esa época en la que yo era muy futbolero y venía 2 años antes de ganar el Barça la primera Copa de Europa, que yo recuerdo verla en el viaje fin de curso mía del colegio, y una época luego hablaremos después de la España de Clemente, una época en la que yo seguía mucho y era mucho más fanático del fútbol, y veía todos los partidos, los que podíamos, porque entonces veíamos los que echaban y poquita cosa más, y el resto te enterabas por la radio, pero sobre todo ya mucho la radio, igual que me pasaba con la parte de García y de La Morena, que yo era mucho más del bando de García. Pero volviendo sobre Bernard Tapie, sí recordaba el personaje, sí recordaba que había sido importante, que era empresario, no conocía toda la parte, no conocía cosas que cuenta la serie y cosas que no cuenta la serie, por una cosa, y mira que son largas, porque son 7 episodios de casi una hora, pero una cosa muy curiosa, por ejemplo, es quizás la gran compra, por lo que fue muy conocido como empresario. Bernard Tapie hizo fortuna comprando empresas que estaban en ruina por un franco, y es cierto que trabajándolas y reactivándolas, pero luego que fue es comprando y vendiendo conforme la tenía. Solo cuentan con varias de las empresas iniciales, pero no con realmente la famosa que fue Adidas. Él durante 5 años, si se cuenta lo posterior que hay, fue dueño de Adidas, pero luego fue un personaje público, tuvo programas en televisión, tuvo una segunda vida después de estar en la cárcel por el escándalo del Olympique de Marsella, y no tanto la compra de partidos, porque se cuenta ahí lo que hizo fundamentalmente fue
llegar a un acuerdo con jugadores para que no metiesen la pierna en el último partido de liga en el que ellos estaban jugando la liga, porque 5 días después te jugaban la final de la Champions contra el Milán, campeonero, porque el año pasado había sido campeón, el del Gullit, el de Van Basten, el de Rijkaard, el de toda la gente clásica, el de Maldini, es decir, de toda la gente gloriosa de esa época en la que el Barça también estaba pujante, que luego el Barça perdería la Copa de Europa 1 o 2 años después, si no recuerdo mal, ¿no? Luego tuvo una segunda vida, como te digo, en la televisión como actor. La verdad es que estuvo en bastantes cosas y es un tío bastante curioso. Y es una serie de estas que vimos porque nos llegaron los screeners, yo creo fundamentalmente. Juan, ¿por qué me acerqué a ella? Porque es un personaje que recordaba y porque era una serie francesa, me apetecía ver una serie francesa de qué estaban haciendo. Y la verdad es que, siendo una serie larga, no me arrepiento en absoluto. ¿Tú conocías algo de Tapie antes de acercarte a él? Yo conocía el escándalo del fútbol, de verlo en las noticias cuando era pequeño, pero no sabía más. Y lo que me he encontrado es algo bastante chulo. Visualmente, la producción no es una producción excesivamente cara. Sí que tenemos los veleros y cosas muy caras, coches y demás. Pero no es una producción cara, pero que creo que le sienta bien porque nos lleva a esa época en la que sucede todo. Entonces es como que todo encaja bien. Pero claro, es que tenemos a Bernard Tapie, que solo te ha faltado decir que fue cantante también, porque ¿cierto? También lo fue. O sea, al final tenemos a un señor que interpretado por, seguramente lo voy a pronunciar mal, lo siento mucho, Laurent Lafitte, que creo que se denota confiado, está magnético, que la cámara le quiere, es que encaja. Tiene bastante similitud con el protagonista de real de la historia. Y claro, nos presenta a este señor que a mí me recuerda mucho a la manera de hacer negocios que yo he conocido en los 90 aquí, de empresarios hay unas normas, pero yo quiero hacer esto, pues tiro para adelante. Que tampoco es que lo hiciera que con maldad no, pero es en plan, bueno, pues si esto es lo que hay que hacer, pues es lo que hacemos. Y las normas como que siempre daban un poquito igual. Eso que a día de hoy es como mucho más complicado de hacer, sí que recuerdo toda una época en la que parecía que muchísimas empresas funcionaban de esa manera. Que luego pasó lo que pasó con la crisis, pero con la anterior. Que todo estalló, muchas empresas que parecía que iban bien, por dar muchas patadas para adelante se cayeron. Pero lo genial de esto es el espíritu de aventura que tiene esta serie. No, o sea, no se van a la jungla, no se van a ningún lado, pero toda esta aventura empresarial me encanta por el espíritu que tienen él y la que interpreta a su mujer, el papel de Dominique, si no me equivoco. Y es ese echar pa'lante y vamos a meternos en esto y a ver cómo sale. Y es muy guay porque ves como que, aunque él estaba casado antes, encuentra una persona que le entiende y que tiene ese mismo espíritu con él. Y sin embargo, o sea, realmente cuesta ver que se haga casi todo con maldad. Y creo que es lo bonito de esta historia, en el que todo el mundo está muy bien, en el que tenemos un capítulo final que me parece espectacular, porque diría que son 30 minutos o más de una entrevista sentados, que dirías, qué rollazo, y sin embargo se te pasa en un suspiro 30 minutos de reloj sin salir de cuatro paredes, y es espectacular. Ya te digo, yo no me esperaba encontrar nada grande, y creo que nos ofrece un retrato íntimo y muy coherente de este personaje, que además no está basado en ninguna novela ni nada, sino que está basado en la información pública que se conoce de él, de manera que se han basado en los hechos periodísticos y todo lo demás está inventado. Y creo que, oye, ha funcionado muy bien. La serie está creada por Olivier de Manguel y Tristan Seguela, que además ha dirigido todos los episodios. Intentaron tener el beneplácito de Tapie y también de su viuda, porque Tapie murió en el 2021 después de la pandemia, de Dominique, que luego hablaré de los actores de los dos, y se opusieron. Por lo que he leído yo, se opusieron. ¿La serie es benévola con él? Sí. Aquí la movida es cuánto bien. Yo no tengo esa relación francesa para poder decir exactamente lo que es. ¿Es más geografía o menos? Yo creo que en general, si no es un intento de embellecer su persona, sí que parece que ellos están muy atraídos por el personaje. Yo la sensación que he tenido es que el creador y el director están muy atraídos, sea por esa vena más o menos cercana al pueblo y la relación que tiene con los trabajadores y la llamada de Mitterrand, que yo creo que esas escenas en el liceo están muy muy bien también. Sea la razón que sea, hay otros momentos en los que le ven esos claros oscuros, pero incluso ese momento en el que él abandona su familia inicialmente por Josephine, por Dominique, la entiendes y su exmujer lo entiende y todo demás tiras para adelante.
Cosas sobre ella para comentar algunas cosas que ha dicho Juan. Ellos dos, que son los dos personajes principales, tanto Laurent Lafitte como Bernard Tapie, como Josephine Japy, como Dominique Tapie, están espectaculares. O sea, espectaculares desde el minuto cero. Y absolutamente de todo. Y te los crees y a mí me han fascinado. La serie, la estructura que tiene en sí, vas saltando cada 5 años o cada década. No es que vayas a tener una cosa continua, sino que prácticamente vas a esos saltos. Naces primero con los primeros intentos de él, como decía Juan, de ser cantante, y aparece en un programa que se ficcionaliza de la televisión francesa en blanco y negro, con el Tapie escrito con Y en vez de la IE, porque querían americanizarlo de la casa, y vas viendo cómo poco a poco va haciéndolo, con mucho salto. Y como digo, quizás el más extraño es que no cuentan nada de la compra de Adidas y de cómo reflota Adidas antes de tener que salir de ella. Es una cosa que a mí me extrañó muchísimo, porque lo estaba esperando desde el principio. Y luego menciono absolutamente aparte a ese último episodio. Yo hoy lo comentaba cuando estaba grabando esto en la sección que tengo todas las semanas en la cadena SER en Elche, que es los mejores, posiblemente 20-30 minutos, yo sí que lo conté, pero no me acuerdo si eran 27 o algo por el estilo, se te hace media hora, que he visto este año. O sea, creo que es una de las mejores escenas que he visto este año. ¿Vale la pena ver los 7 episodios por esa escena? No sabría deciros. Yo creo que la serie es francesa y tiene que gustarte y tiene que atraerte. Sí os puedo asegurar que es una de las mejores escenas, y mira que hemos visto el final de Succession, hemos visto muchas cosas este año, es de las mejores escenas que he visto, con 2 personas sentadas en un despacho triste, lo que podéis imaginar si habéis ido juzgado a un sitio, de cualquier sitio administrativo, pues eso, y además no en el 2023, sino en los años 90, sí que es francés y tiene su chic. No, este no es nada chic, con una luz que además está tenue de una lamparita que tiene encendida, y el señor fiscal. Es de las mejores escenas que he visto de un tour de force entre 2 actores. Qué bien escrita está, qué bien interpretada está por los dos, y qué sensación te da de estoy viendo algo grande, que además lo vas viendo desde el principio. Una escena que además inicialmente pensaba, bueno, estos serán 5 minutos y ya está, y ves cómo se alarga, y vas entendiendo lo que está cada uno y cómo cada uno. Fascinante, me ha parecido fascinante, Juan, fascinante. Sí, y además, y aunque esté ambientada en su época, en los 90, como que muy presente, igual que ese enfrentamiento con Jean-Marie Le Pen, que al final es lo que tenemos hoy día con su hija también, y todo esto, y pues eso es una serie muy de su época, pero muy actual también. Y no sé, a mí me ha resultado fascinante. Tú ya sabes que a mí el fútbol no me interesa, pero es que incluso toda la parte final del fútbol creo que está súper bien recreada, está maravillosa, el lujo por todos lados, y a mí es que él me ha fascinado. O sea, me tiene conquistadísimo este actor, y creo que ha hecho varias cosas para Netflix que he estado curioseando por ahí, incluso alguna película con Omar Sy, y oye, yo creo que puede ser el despegar de igual a nivel europeo, no sé si llegará a América, pero oye, muy 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 contento. Y al final un biopic chulo, diferente también, diferente a lo que estamos acostumbrados, y de auge y caída, al final, como son la mayoría de este tipo de biopics de personajes grandilocuentes y con un ego desmedido, pero oye, muy entretenida. Creo que es algo diferente que no se va a hablar mucho en la prensa ni nada, y algo muy muy guay para ver en Netflix esta semana. Tengo curiosidad por ver qué tal funciona internacionalmente, especialmente en Estados Unidos. Yo no he visto ninguna crítica hasta ahora, no sé cómo lo posicionará Netflix, que por cierto el nombre que ha tenido en inglés es Class Act, que es algo así, es que no tenemos una traducción, es algo así como un gentleman. Yo creo que lo que aquí diríamos es un dandy, un gentleman, alguien con mucho estilo, con mucha clase, ¿no? Pero que utilizan ese término los americanos de Class Act, y ocultando totalmente el nombre, porque entiendo que para los americanos el decir Bernard Tapie es como decir, pues eso, cualquier otro multimillonario que a nosotros nos pillase y que no fuese. Aquí, por la parte del Olympique, y como os digo, de esa época, yo creo que sí que alguno, al menos de mi generación, lo recuerda. Juan, ¿a quién recomendamos la serie? ¿Quién crees que le puede gustar? Yo a cualquier amante de los biopics, de gente que, pues eso, que le guste el fútbol, que conozca el personaje, yo creo que estará encantado. Y al final, no sé, una serie un poco distinta, creo que se puede ver en familia también, creo que no hay nada grueso así ni nada que no se pueda ver. No sé, yo creo que una serie que puede gustar a bastante gente, la verdad. A mí me ha sorprendido mucho.
Sí, yo creo que si estáis buscando algo distinto a los aficionados en general a las cosas europeas, ya estáis cansados de producciones, ya no digo de superhéroes, pero del thriller común, del procedimental, y quiero ver algo diferente, esto ya os digo yo que algo diferente sí es. Y además yo creo que es muy fácil entender en el primer episodio si te va a gustar o no. Yo creo que si te atrapa, es muy difícil que dejes al personaje que te vaya a dejar de interesar en el tercer episodio si te ha gustado en el primero y viceversa. Si no te ha gustado en el primero, poca cosa. Y de verdad que, honestamente, creo que vale la pena llegar al final, aunque sea solamente por esos 20 tantos minutos de la conversación final que tiene con el fiscal. O sea, me ha parecido de verdad absolutamente impresionante. Cambiamos totalmente de tercio, nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a superproducción, nos vamos a The Morning Show, su tercera temporada. Este es su tráiler. Nosotras íbamos a cambiar las cosas, ¿no? Quería hacer algo importante. Quiero tener voto en el futuro de este sitio. Quiero construir algo que importe. Quiero ganar. No es real. Solo humo y espejos. Necesitas un milagro. Te ofrezco un salvavidas. 5, 4, 3. Sinceramente, deja que se publique. La VA no me protegió. No te protegió, pero yo sí. Es hora de machacar y destrozar. Vamos a quemarlo todo. Espero que haya valido la pena. 3 temporadas ya de la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, producida por esta última, por su Hello Sunshine, que vendió, recordemos, por $1.000 millones en la cresta de la ola. Qué gran mujer, ya no solamente como actriz, sino como mujer de negocios. En esta tercera temporada, VA, el canal ficticio en el que se basa la serie, se enfrenta a un futuro incierto y las lealtades se verán puestas a prueba, cuando un magnate de la tecnología se interesa por la cadena. Se formarán alianzas inesperadas, las vidas privadas se convertirán en armas arrojadizas y todos se verán obligados a desafiar sus principios tanto dentro como fuera del plató. Apple TV Plus ya ha debutado los 2 primeros episodios, que además tiene bastante sentido por cómo acaba el primer episodio este pasado 13 de septiembre. La temporada, igual que las 2 anteriores que están disponibles en Apple TV Plus, tiene 10 episodios. Está renovada por una 4ª temporada que no han dicho que vaya a ser la última, que yo sí que pensaba que la van a terminar con ellos. La creación aquí ha cambiado muchísimo el showrunner, como sabéis. La dirección en esta tercera temporada especialmente es de Mimi Leder, y la gran incorporación a un elenco que ya era multimillonario y espectacular, y no es el único, es evidentemente ese John Hamm haciendo de, un socias de Elon Musk desde el principio, con cohete incluido. Juan, ¿qué te ha parecido esta tercera temporada de The Morning Show? A mí me ha gustado mucho. Veníamos de una segunda temporada con un gran bajón en su inicio, pero que creo que luego recuperó bastante bien a partir del episodio 6, que es cuando empezaba ya de verdad un poco el tema de la pandemia, porque recordemos que la primera temporada acaba justo cuando empieza la pandemia y todo el mundo se tiene que encerrar. Creo que la gente esperaba mucho de esa segunda temporada y no encontró lo que esperaba, y creo que aquí sí se vuelve a recuperar. Creo que mantiene la esencia de lo que vimos en la primera temporada. A pesar de los cambios en los temas y los personajes, pues eso, la serie sigue siendo muy, muy cautivadora y un reflejo de la vida real. Al final, temas que a todos nos pasan, a todos nos tocan de alguna manera y con los que nos podemos sentir identificados. No sé, habla pues... claro, de problemas de primer nivel periodístico que siempre que hay alguna cosita de esto, siempre acaparan portadas. Pues tenemos el tema del aborto, desigualdad salarial, el poder de los multimillonarios y todo esto, pues al final le da mucha relevancia y mucho empaque. Creo que una pega que le puedo encontrar, que alguna de las tramas, pues que tiene demasiadas tramas, creo que han querido darle una profundidad a todos y cada uno de los personajes secundarios que tenemos ahí, o a la gran mayoría, y hay alguna trama, pues como la que tenemos con Karen Pittman, que hace de Mia Jordan, que con su pareja, no pareja, que creo que interesa bastante menos en este caso. Ella está muy bien, como siempre, en las temporadas anteriores, y como tuvo mucha presencia, me da la sensación de que han querido como darle otra trama así con un poco de peso, pero que creo que es lo que menos funciona. Y sin embargo, lo demás, pues ahí tenemos la relación de Alex y Bradley, que sigue estupenda. Me encanta la relación de sus 2 protagonistas. Tenemos a Billy Crudup haciendo de Corey Ellison, que está maravilloso, que estuvo un poco apagado en la temporada anterior y que aquí recupera alguno de sus mejores chascarrillos, porque ese momento que se ve en el tráiler, que les hackean todo el canal y
Y hay un policía que le dice, bueno, los hackers son muy, muy sofisticados y han llegado muy, muy adentro. Y dice, anda, son franceses. Entonces, bueno, pues no puedes dejar de reírte con sus chorradas y sus tonterías. Que no es que no abusa tampoco, porque creo que el humor está muy bien nivelado. Cuando sale música siempre es espectacular cuando suenan y suben el ritmo de la serie en momentos estelares. No sé, creo que es una serie muy, muy intrigante, que hacia la recta final de la temporada, incluso con sus toques de thriller, o sea, es una serie realmente ambiciosa, muy bien hecha y con pocas pegas, la verdad. Es una serie que cada día se parece más a The Newsroom en la forma de construirse, de vamos a coger cosas que han ocurrido en América real y vamos a pasarla. Toda la crítica americana especialmente pensaba que en este caso íbamos a tener todo el tema del Capitolio del 21, que se toca lateralmente, pero saltan un año más, nos vamos al 22, y el grueso, como comentaba, y aparece en el propio tráiler, es ese hackeo que se produce en VA, que es muy parecido al que ocurrió en su momento en Sony, con mails y con lo que qué efectos puede tener de todo lo que se ha contado en privado, y que sabemos que ya no existe nada privado a día de hoy en estos tiempos que corren. Yo creo que es una serie que tiene un exceso de personajes y de tramas desde el primer momento, pero lo ha tenido ya en la primera temporada, que hace, por ejemplo, yo cuando vi en el primer episodio que aparece Tig Notaro como la segunda de John Hamm, digo, qué maravilla, con lo que me gusta esta mujer, pero claro, es que aparece oculta porque no hay más tiempo. Por muchos episodios que tengamos, no tienen más. El personaje de Nicole Beharie, que es la nueva presentadora, que es una antigua atleta olímpica y que tiene cierto papel, quizás de los curiosos, aunque John Hamm es evidentemente el gran fichaje y especialmente la relación que va a ir teniendo poco a poco con el personaje de Jennifer Aniston y del resto, y con Billy Crudup, porque al final realmente la relación que hay es Crudup, que es un superviviente, que es una lagartija para estas cosas, una cucaracha, está viendo el signo de los tiempos, de lo que estamos comentando siempre fuera de series. Analizamos mucha profundidad cuando hacemos FDS Over the Top con José Luis Hurtado todos los años, de las grandes tecnológicas se lo están comiendo todo, y mejor que lo hagamos en mis términos y pueda llegar a un pacto con este hombre que le sobra el dinero, que tiene el dinero como castigo, y pueda meterse a inversión y yo pueda quedar encima, o al menos me pueda retirar para hacer lo que quiera antes de que esto se vaya, porque lo del el VA Plus que se inventaron en la temporada anterior pues va por el camino de todas las plataformas pequeñitas de streaming que no se ven en Netflix en los últimos tiempos. Yo creo que esa combinación es mala. Yo creo que es una serie que sigue teniendo muchos problemas cuando lo va rascando, que tiene un estrellato y un fulgor de estrellas de Hollywood brutal desde el principio, y que si te la tomas, yo creo que como un soap opera engrandecido. O sea, yo creo que es mucho más parecido en ese caso a The Newsroom. Es una serie con la que te vas a entretener y va a tener momentos brillantes. Yo creo que ese es el gran enfoque. ¿Es la gran serie de Apple? No, para mí desde luego no lo es. Creo que me han ido corrigiendo poco a poco conforme han visto los fallos. Creo que no era tan mala la primera temporada. Eso yo creo que con el paso del tiempo, o al menos todos los bofetones que recibí, especialmente por la crítica americana en la primera temporada, pues fue las circunstancias del tiempo y los momentos y lo que fuese. Yo creo que eran mucho más, podían haber sido bastante más benévolas con ella, pero bueno, los tiempos son los que son. ¿Es la gran serie, como os digo, de Apple? Yo creo que no. Creo que hay 4 o 5. Hoy precisamente que estamos grabando esto salía el tráiler de la 4ª temporada de Para Toda la Humanidad, que es otra de esas primeras de serie de la primera jornada, y que yo creo que es muy superior, especialmente su segunda y sobre todo la tercera temporada, a lo que nos ha traído The Morning Show. Pero eso no quita para que puedas tener una hora tranquila, en este caso 2, porque tienes 2 episodios ya para poder ver y para poder hacerlo. ¿A quién le recomendamos la serie? Juan, ¿quién crees que se puede subir al carro de The Morning Show a estas alturas si todavía no la ha visto? Ostras, pues a alguien que le guste bastante la actualidad, que esté apegado, que le guste que las series hablen también de sus problemas, de los dramas que le pasan al mundo. Creo que es una serie que está muy bien y como decía, muy, muy aterrizada y muy pegada a la realidad en la que vivimos, que es una realidad muy global. Es que incluso hablabas tú de lo del tema de las plataformas de streaming, es que incluso este problema se trata en la serie y de una manera muy acertada, que yo no me había imaginado. Mira, esta es otra posibilidad. Y pues eso, es que se la recomendaría a mucha gente. Esta serie se la he recomendado a bastante gente y a todo el mundo le ha gustado. Además es que recuerdo el final de la primera temporada tirar marcha atrás para volver a verlo, porque es que en casa estábamos aplaudiendo y todo. Y una serie que a mí me da la sensación de que quedó un poco lastrada ya desde sus inicios por todas esas mala crítica y toda esa mala prensa que parece que ya venía con la crítica hecha antes de ver la propia serie cuando se estrenó Apple, que había ganas en aquel momento a Apple y que todo el mundo pensaba que iba a ser una pifia todo lo que estaban preparando, y ha resultado ser que no. Ya te digo, a mí la primera temporada me encantó también.
¿Tú a quién se la recomendarías? Yo creo que es una muy buena serie para pasar el rato y una muy buena serie para ver en pareja. Familia yo creo que es más complicado con críos, posiblemente adolescentes mayores sí que es posible, pero yo creo que es una muy buena serie para ver en pareja. Yo creo que coincido contigo en gente especialmente que le gusta la actualidad americana. O sea, vas a ver mucho eso y luego estrellas. O sea, si lo que te gusta es ver estrellas y ver buenos actores, es decir, el guión será mejor o peor, pero que van a actuar bien la gente es absolutamente indiscutible. O sea, vas a tener grandísimas interpretaciones, grandes diálogos, grandes monólogos en las primeras temporadas y también en esta tercera. Yo creo eso, desde luego. Yo creo que es una serie de verdad que es atractiva y que creo que a la gente le puede gustar y que creo que puede funcionar muy bien esta tercera temporada. Sí, esperemos a ver, porque no lo había comentado, pero está renovada, como decías, por la cuarta temporada, pero sin embargo el final de esta temporada yo lo he sentido como un final incluso de serie, podría encajar perfectamente. Así que tengo muchas ganas por ver qué le va a pasar a alguno de sus personajes en la cuarta. Y dicho esto, vamos ahora con uno de los estrenos del año, diría yo, porque madre mía, lo que ha costado... Es que parecía que había que ir a Estados Unidos y traérsela en carretilla, porque no llegaba ni a la de 3. Estoy hablando, por supuesto, de Poker Face, la serie que llega a Sky Showtime y que tuvo a la crítica y un seguimiento espectacular en Estados Unidos. Para el que no lo conozca, la sinopsis dice así. Charlie Cale, quien tiene una extraordinaria habilidad para saber cuándo alguien está mintiendo, sale a la carretera con su Plymouth Barracuda y se encuentra con un nuevo elenco de personajes y extraños crímenes que no puede evitar resolver. Vemos su tráiler y seguimos hablando de ella. ¿Qué se siente al saber siempre la verdad? Solo sé que hay algo raro. ¿Sabes cuando alguien miente? Sí. Creo que ha habido un asesinato. Y he sido como un imán para los asesinos. Es un detector de mentiras humano. Solo estoy intentando averiguar qué ha pasado. Nunca apuestas porque podrías sacar un pastón. Bueno, CJ, esto es el gran estreno. Yo diría que de este mes por esperado, sobre todo. Sí, al final era una de estas series de las que habíamos oído hablar mucho, que tenía el marchamo de dos nombres propios importantes. Por un lado, en la dirección y la creación Rian Johnson, después del éxito de Puñales por la espalda, que quería ampliarlo y tener pues algo de lo que había sido fama después de haber hecho Looper, después de haber hecho esa tan controvertida segunda película de la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, de recuperar ese aroma de las novelas de Agatha Christie y de las novelas de Poirot con Puñales por la espalda, especialmente la primera. Glass Onion a mí me parece correcta sin pasarse. A mí la primera me gustó mucho y es de las últimas películas además que vi en su momento en cine y posteriormente la he visto una o dos veces más. Yo creo que es una muy muy buena película y lo que quería hacer aquí en el momento que tenía carta blanca era lo mismo con las grandes series de los años 80 especialmente, fijándose en dos clarísimas que son Se ha escrito un crimen en Colombo y a partir de ahí todas las demás. Volver por un lado a el caso de la semana, volver por un lado al asesinato de la semana y además mostrándonos el asesinato y luego tener a un detective carismático que en este caso es esa Charlie Cale interpretada por Natasha Lyonne, que quizás lo más conocido de ellas fue evidentemente Orange is the New Black. Yo creo que es como todo el mundo la conoció, y luego a nivel de crítica especialmente Russian Doll, una Natasha Lyonne que por cierto ha sido nominada al Emmy por este papel que ha tenido en Poker Face. A partir de ahí lo que tenemos son 10 episodios en el que lo que vamos a ver es al personaje de Lyonne, a esta Charlie Cale, exactamente lo que nos ofrece, lo que nos dice la sinopsis. Ella, por circunstancias que ocurren en el primer episodio, se ve obligada a huir de Las Vegas por una persecución que le lleva el personaje de Benjamin Bratt, que es recurrente y que va a tener una cierta trama horizontal a lo largo de toda la serie, pero realmente los episodios son absolutamente autoconclusivos, cerrados, en el que conocemos qué es lo que ha ocurrido y la trama o lo interés de todo ello es qué es exactamente lo que ha pasado y cómo se ha llegado a ello, y segundo, cómo va a averiguarlo Charlie Cale. Y aquí un punto interesante que sobre todo al principio me llama la atención de cómo van a hacer esto, porque ella es, lo ha dicho Juan al principio, de que tiene la extraordinaria habilidad de saber cuando alguien está mintiendo siempre. O sea, tiene un sexto sentido, es un detector de mentiras andante y sabe perfectamente cuando alguien está mintiendo. Y diréis a partir de ahí, o al menos yo me dije en su momento, ¿y entonces cómo vas a hacer una serie de asesinatos?
Pues le encuentran el punto. Los guionistas logran darle vuelta, darle giro, hacer que, sobre todo porque ella lo va contando, en casi todos los momentos lo va contando a la gente que hay alrededor, y normalmente por ahí está el asesino o el asesino, y a partir de ahí todo el mundo empieza a jugar ese juego de decir sin decir, realmente esto no es una mentira porque no estoy mintiendo, sino lo hace muy bien. Es una serie para ver, antes decía la anterior pareja, bueno, luego comento aquí en calle, así que Juan, ¿tú qué has podido ver y qué te ha parecido este Poker Face, que por fin nos llega? Yo creo que esta es la forma de decir por fin, porque es una serie que estrenó en primavera en Estados Unidos, ¿eh? Sí, yo he podido ver los 5 primeros episodios, me tiene encantado, porque además es que creo que es una serie que es perfecta para racionarse, para ver poquito a poco. Hoy me veo un episodio, la semana que viene me pongo otro episodio, porque como tú dices son autoconclusivos, pero además la duración y todo hace que parezcan mini películas o películas que no llegan a la hora y media, pero que sí exceden la hora de duración en muchos de sus episodios. Y me ha parecido fantástica, aparte de que he descubierto, porque tú ya sabes que tengo una fascinación espectacular con los americanos poniendo nombres, ya no solo personales, sino la manera de crear nombres, porque esto de saber quién es el asesino y descubrir cómo lo ha hecho, resulta que tiene un nombre, es un género en sí mismo, que ellos juntan varias palabras y es algo así como how catch 'em, que es cómo los han cogido, y que vendría a ser una historia de detectives invertida. Porque claro, o sea, yo de verdad, lo que he descubierto con esta serie me tiene fascinado. Y luego how done it, que es otra palabra que utilizan los americanos, que vendría a ser novela policíaca. Dicho esto, claro, es que aparte de todo esto, está excelentemente firmada, los guiones están perfectos, y luego tenemos un elenco de personajes secundarios que es para quitarse el sombrero, pues empezando por el propio Adrien Brody, Benjamin Bratt, Ellen Barkin, Joseph Gordon-Levitt, Ron Perlman, Nick Nolte, pues apaga y vámonos. Una serie muy fresquita, muy original, que se te pasa en un momento cada episodio. Y que creo que efectivamente es lo mejor del año. Un tipo de serie que estaba como muy añeja, muy denostada. Todas estas series de la señora Fletcher, de Colombo, que igual a día de hoy a mucha gente le da pereza ponerse, y sobre todo si no las ha visto cuando era pequeño, y que creo que es perfecto para, primero, verla en familia, incluso verla con críos no muy pequeños, pero sí 12, 13 años. Yo estoy convencido de que esto puede gustar mucho. Yo 12 años, ya te digo yo que sí. Al menos mis hijas, desde luego, les ha fascinado. Es que el género ha funcionado siempre, y es una actualización del género, y al final es una cosa que siempre ha funcionado. Estas novelas policíacas te permite además el género tener, pues lo decía Juan, un montón de actores y de actrices invitadas. Lo mismo que ocurría en Colombo, lo mismo ocurría con todos los procedimentales, y que al final pues no es lo mismo que te llame un creador nuevo que te llame Rian Johnson, y esa es la gran ventaja que tiene, que a la hora de cuando te hace falta alguien mayor, pues puedes tener a Nick Nolte, que te hace falta tener a alguien jovencito, pues tienes a Close Sevigny o tienes a Joseph Gordon-Levitt. Pues eso es lo que ocurre cuando tienes esta posibilidad. Yo creo que es una serie de verdad tremendamente disfrutona. Hablando de a quién podemos recomendarla o a quién le puede gustar, yo creo que es una serie para toda la familia. De esas grandes series que nos juntábamos todos, yo creo que esta es una serie, desde luego, para poder juntarse todo el mundo para poder verla. Y yo creo que es complicado, salvo que no te gusten los crímenes, Juan. Yo creo que esta es indiscutible que le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Hombre, yo creo que más de uno ha pensado alguna vez en cargarse a alguien que la mira mal por la calle. Los crímenes le gusta a todo el mundo, eso ya te lo digo yo. Pero es que incluso porque sí que conozco mucha gente que no le gusta ponerse a ver series de asesinatos, porque normalmente tienden a volverse demasiado serias, demasiado oscuras, con tramas muy pesadas. Aquí no, esto es un disfrute, es un disfrutón de series, y es que es ligerita, está bien pensada. El que quiera un poquito más de chicha detrás la tiene, el que quiera algo ligero lo tiene ahí también. Y es que es lo que tú dices, creo que es una serie que puede ver prácticamente todo el mundo, a no ser que odies a Rian Johnson porque no te haya gustado el episodio 8 de Star Wars. Esa es la gran handicap, yo creo que tiene, sí. Sí, yo creo que sí, porque además es que me da la sensación de que Rian Johnson se está convirtiendo en esa serie de personajes como lo fue en su día Soderbergh, que todo el mundo quería estar en una peli con él, pero porque se lo pasaban muy bien Brad Pitt y George Clooney con él, básicamente, para hacer el gamberro. Y creo que Rian Johnson se está convirtiendo en uno de estos señores.
Sí, desde luego yo creo que es una serie recomendadísima y que vais a disfrutar y que no te engaña. O sea, te va a dar, puede haber episodios mejores, peores, que te gusten más los principales o los secundarios, pero es una serie con la que desde luego yo creo que no vais a fallar. Saltamos de Estados Unidos y volvemos a España para hablar de Entre Tierras, la nueva apuesta de A3 Media para su plataforma, para A3 Player. Estrenó su primer episodio el pasado 10 de septiembre. María, el personaje de Megan Montaner, para asegurar el bienestar y el futuro de su familia, acepta casarse con un terrateniente manchego quien oculta secretos sobre su pasado. Escuchamos el tráiler en la vuelta. Juan, porque esta sí que no he podido ver yo absolutamente nada, nos cuenta qué le ha parecido Entre Tierras. Ha venido un amigo del alcalde, un agricultor rico de hecho de La Mancha. ¿Y el que ha venido aquí? Está buscando esposa. Hoy ha venido don Carlos a cobrar el alquiler. Me ha dicho que le pagamos lo que le debemos o tendrá que echarnos de la casa. Pues no te preocupes que ya lo voy a arreglar. Elíjame a mí. ¿Cómo dices? Usted lo que necesita es una mujer, no una niña. Hoy celebramos el matrimonio entre María Rodríguez y Manuel Cervantes. ¿Cómo? Un matrimonio por poderes, hija. Tu madre necesita dinero y yo un heredero en condiciones para mis tierras. Y en cuanto te quedes embarazada, te enviaré a tu madre dinero suficiente para que no le falte de nada el resto de su vida. Pero si no lo consigues... ¿Quién es esta mujer? ¿No lo ves? Es tu nueva esposa. ¿De qué está hablando? María. Me llamo María. Justa. Vivo aquí cerca, vengo de vez en cuando a echar una mano con la casa y con el crío. ¿Tienes el niño que he visto en el establo? ¿Es el hijo de Manuel? Manuel de Llanos, sí. Usted ya tiene un heredero. Ese niño nunca será de provecho. ¿Y qué haces tan lejos de tu tierra? Mi marido es Manuel Cervantes. Poco tiempo vas a poder hacer de espía. Eso lo dices por llano. Tenía un amante y tu marido le cortó el cuello. Echarás de menos el mar en Alemania. No será lo único que eche de menos. Voy a volver y nos vamos a casar. En esta misma playa. No sé que tienes un pasado. ¿Y qué ganarías si te lo cuento? Estáis recién casados, ¿verdad? Sí. Sí, se puede decir que sí. Tengo una esposa. Hace meses que la tienes y no te ha importado hasta ahora. Las cosas han cambiado. Ahora estoy enamorado. ¿Tú sabes por qué he venido? Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Ha pasado mucho tiempo. Demasiado. Yo no sabía que José iba a regresar al pueblo, Manuel. Veo que no valoras mucho tu vida. ¿Eso que me dijiste cuando llegué sobre la muerte de Llanos? No fue una muerte, fue un asesinato. Estaba soñando. Estaba con mi madre. Era la última vez que la vi. Después vino mi padre y se la llevó. ¿Dónde se la llevó? Al bosque. Pues sí, 10 episodios. Yo he podido ver los 2 primeros, que son los que nos ha facilitado Antena 3. Y la verdad que me he encontrado algo muy interesante. Lo voy a describir de una manera que creo que todo el mundo me entenderá. Esto hace 10 años habría sido seguramente por temática, por su protagonista, una serie diaria. Una trama de época... un contexto de mujer que le obligan a irse a vivir con un señor que no conoce, etcétera, etcétera. Y sin embargo me da la sensación de que se ha cogido lo que podría haber sido una idea para hacer una serie diaria y lo que se ha hecho es condensarlo en 10 episodios, hacerlo mucho más atractivo, darle un equilibrio que de otra manera sería algo excesivamente melodramático y aquí no lo es. Y en el que Megan Montaner esto es para su uso y lucimiento personal, porque es que está increíble, y una serie hecha con muy buen gusto, con muy buenos actores. Está también un Ugalde, que no es santo de mi devoción, no lo hace tan mal como en La Valla, lo hace bastante mejor, pero bueno, es lo que hay. Perdón. Y es que incluso visualmente la serie es muy potente. Tiene un arranque, de verdad. Poneos el primer episodio porque la serie tiene un arranque visualmente de los más potentes, con esos escenarios en Almería, pero tan bien rodados, con un camino el que sigue un coche y... Es precioso porque realmente tiene unas escenas visuales que nada más darle al play se te quedan en la retina y hace de verdad que digas, hey, esto es diferente, esto está hecho de otra manera, aquí hay buen gusto, esto se ha preparado bien. Y luego al final lo que acabamos teniendo pues es... lo que tenemos, pues lo que decía, un elenco que creo que lo hace excepcionalmente bien. Tenemos a Juanjo Puigcorbé, a Carlos Serrano, a Silvia Rey, están todos sensacionales. El
el contexto histórico en los años 60, que aborda la lucha de una familia en la Almería rural por salir de la pobreza y lo que se hacía en aquella época por necesidad, que a lo mejor era tener que venderle a tu hija a un señorito para que estuviera casado. No es una idea realmente original porque es la adaptación de una serie italiana que se llama La Esposa. Y ya te digo, yo una sorpresita, tengo ganas de seguir viendo más episodios y estos 2 primeros a mí por ahora me han encantado y al final es que creo que Megan Montaner cada vez demuestra más que es apuesta segura siempre para ver algo. Yo creo que es una serie que Antena 3 cuando la emiten abierto puede funcionar muy bien. No sé qué tal lo funcionará la plataforma. Tampoco es que haya tenido yo nunca un criterio de quién está abonado normalmente a 3Player y qué ven allí, más allá de la gente que ve Dark Race y cosas similares, o que ve las telenovelas turcas porque las cuelgan antes, o en su momento que veían Amares para siempre para poder ver todos los episodios. Nunca he tenido claro cuál es el perfil del suscriptor medio o del enfoque medio que tiene. Yo no sé, por ejemplo, Veneno cuánto realmente funcionó, cuántas atracciones tuvo, si la gente se dio de alta, se dio de baja para poder verlo, que quizás si no fue el gran éxito, sí lo que desde luego el grupo vendió como gran éxito en su momento cuando se estrenó. Esta es una serie, desde luego, que cuando tú ves la sinopsis y ves la forma y lo que ha contado Juan, dices es una serie para verla en abierto en Antena 3, de la que hagan después del Hormiguero y que puedas ver a partir de ahí y tenerla, si no es una serie diaria de sobremesa. Yo creo que ahí es donde realmente le puede funcionar el tipo de serie que es, pero a lo mejor estoy totalmente equivocado y realmente ese público ahora, igual que todos nosotros, ven las series en streaming y lo pueden ver perfectamente aquí y les apetece verlo mucho. Siguen con el estilo de estrenar un episodio de la semana, que Antena 3 lo ha hecho desde el principio. No sé si le funcionaría mejor estrenarlo todo de golpe, pero al final tampoco tiene tanta producción. A mí me atrae mucho por Carlos Serrano, porque el tío es un actor alicantino que a lo poco el tío ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Empezó trabajando, pues como todo el mundo, en El tiempo entre costuras, en El secreto de Puente Viejo, hace ya una década, pero es que recientemente estuvo en Patria, ha estado en Libertad, ha estado en Madres, ha estado en Entre Tierras, ahora en este caso, pero ha estado haciendo teatro, hizo una obra que yo me quedé con ganas de poder ver en el 20, justo con la pandemia, que fue La máquina de Turing, que la hacía junto con Daniel Grau y que luego tuvo, yo no sé si llegó aquí a Alicante y se me perdió, tenía muchas ganas de verla y al final pues eso, La tierra tira y me apetece ver, más allá de Fele Martínez, que siempre es la persona que siempre nombramos a nivel de actores, o Carolino Cerezuela, que no es de Alicante sino de Elche, los dos que hay, pues que haya otro que está abriendo paso y que está haciendo de todo, porque está haciendo cine también, está haciendo series, está haciendo teatro, y esa parte me atraía. ¿A quién crees que le puede gustar, Juan? ¿Es una cosa para ver más para gente mayor, más para ver con los padres y los abuelos, para verlo en pareja? Yo creo que puede funcionar bien para ver en pareja. Creo que es una serie que está muy equilibrada, que tiene personajes complejos. A priori parecen pues todos muy estereotipados, pero luego conforme se va desarrollando ves que hay más chicha ahí y que la verdad me gustaría ver más episodios y una serie también pues para ver con tu madre. Creo que es una serie, como digo, que podría funcionar muy bien para un público de serie diaria, pero sin embargo para el que quiera también un poquito más de chicha. Creo que está bastante bien, la verdad, sí. Para mí un acierto y como tú dices, creo que esto funcionaría mejor en abierto. Pasamos ahora a la sección de CJ, porque aquí va a hablar CJ sobre todo. Empezamos vamos ahora con las series documentales. La primera de ellas, que dentro de Informe Plus, es La España de Clemente, que, como dice, en septiembre de 2023 se cumplen 25 años del final de una de las etapas más tormentosas en las historias de la selección. Ocurrió en Chipre en 1998, cuando el equipo dirigido por Javier Clemente cayó derrotado ante un combinado repleto de jugadores aficionados. Ese fue el punto final de un viaje que había arrancado 6 años antes. Vemos el tráiler y comentamos de seguida con CJ de qué va esto de La España de Clemente. Creo que fuimos una de las mejores selecciones del mundo. Era un equipo moderno, extraordinariamente parecido al fútbol actual. Éramos rocas. Que digan que sois malos, pero no tontos. Siempre necesito centuriones. Que dábamos todos la vida por Javi. Todos. Al día siguiente él se bajó los pantalones para enseñar el culo. Nunca vi un estadio animar tanto como el Sánchez Pizjuán. Eficaz pero feo. Es eficaz un camión subiendo la cuesta, ¿no? Pero no te sientas en la tele a verlo. Si a mí se pasó por la cabeza, yo recuerdo que dije, ostras, la pican. Que no venga, que le arranco la cabeza. Nadie hablaba y solo se escuchaba en el fondo
a Luis Enrique, que le estaban intentando colocar la nariz. Yo no moriré nunca en la trinchera. Os lo aviso. Cruel, si queréis, en contra del equipo. Fue vergonzoso. Y allí se montaban unos pollos y unas preguntas. Pues lo de afilar los tacos ya usted limpia significa... Leñazos para aquí, leñazos para allá. Pues tened cuidado. A mí si me insultan, me insulto. Me golpea el micrófono y le dice a Guillermo Amor... La sangre llegó al río. Y no le tenía que haber pegado, pero estaba caliente. Solamente estaba pensando en no resbalar. Para Osimhen, España eliminada de la Eurocopa. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Me di 2 segundos de desaparecer, vi que no había salida de emergencia y que había que volver. Una derrota contra Chipre no era previsible. Porque esto es un desastre. ¿Pero esto qué es? A ninguno de ustedes seguiría teniéndole miedo. 6 años de combustión continua. Bueno, CJ, a mí me tienes que explicar, porque yo lo que recuerdo de Javier Clemente, más que Javier Clemente, en sus ruedas de prensa contestando mal, es al guiñol de Clemente en Canal Plus. Así que todo tuyo. Es que esa era España, era la España del 92 al 98 y todo lo que lleva. Vamos a ver, ¿cuentan mucho sobre la sociedad española de esa época? No tanto, realmente se centra mucho en la historia del Mundial, perdóname, en la historia de la selección y de esas 3 grandes citas que tuvimos en el 94, en el 96 y en el 98, cuando Clemente estaba en un grupo que sentó las bases para que luego lo cogiese Luis Aragonés y posteriormente de Bosque para que fuera la España campeona posteriormente, en una época en la que España pues le era la España que llegaba a cuartos, de jugar como nunca y perder como siempre. O sea, ese era el destino que tenía la selección española de fútbol durante todos esos tiempos y que yo recuerdo. Y yo es cierto que me apetecía mucho verla porque es mi selección. O sea, es la época en la que yo recuerdo, yo era muy futbolero en esa época, pilla justo, como te digo, 2 grandes hitos que tuvimos en los 90, hace mucho tiempo que el Madrid no ganaba la Copa de Europa, y tenemos por un lado la generación de oro del 92 en la que ganaron la medalla olímpica en Barcelona con los chavales jóvenes que poco a poco van llegando a la selección, y posteriormente en el 93 cuando gana con el gol de Koeman el Barça la Copa de Europa, y me pilla justo eso. Yo tenía entonces 14 años, que yo recuerdo perfectamente el final de la Copa de Europa, verlo en mi viaje de fin de curso estando en Galicia, y en ese momento lo que se monta y lo que tenemos alrededor es un entrenador, un jugador que había sido jugador muy muy bueno, por lo que dicen. Hay muy poca imagen grabada de Clemente. Clemente tuvo una lesión terrorífica que se aumenta ahí, tuvo un borrón de operaciones y se tuvo que retirar muy muy joven, pero un jugador que quien lo vio en su momento, yo sobre todo mi padre siempre ha sido del Atleti de Bilbao para estas cosas, dice que era una filigrana. O sea, era un tío muy de centro del campo, muy buen jugador. No era la idea que tienes tú de los equipos de Clemente, de leñeros y de un equipo físico y rocoso, y sobre todo que no te metan el gol y ya llegará Julio Salinas a meterlo de aquella forma o como sea y ya está, ¿no? Justo lo contrario, no tiene nada que ver. Y lo que representa es una época y un momento muy complicado. Clemente tenía una personalidad muy complicada de pelear con los periodistas, pero además en un momento en el que, y eso lo vimos en el documental, por un lado en Reyes de la Noche y por otro lado en el documental de García, en el que sí, los periódicos eran importantes, era importante el Marca, el BA, el AS, el A, el Sport y el Mundo Deportivo que quieras, pero sobre todo la radio de la noche. Y una radio de la noche que movía absolutamente todo, y una radio de la noche en la que había 2 bandos clarísimos, que eran García por un lado y de la Morena por el otro, y que como suele ocurrir en estas cosas, pues al final tiras. Y Clemente era amigacho bueno, amigacho no, era amigo de José María García. Y al final, pues lo que ocurre en estas cosas es que tenía 2 bandos y la gente que oía de la Morena se metía con él y lo odiaba absolutamente, y la cosa se va poco a poco de madre. Y lo que estás viendo sobre todo ahí es cuando tienes esas posiciones enconadas. Eso yo creo que el documental lo cuenta mucho. Y creo que hace muy bien también, tiene 2 grandes ventajas el documental. Primero, tener Clemente delante de una cámara. Yo pensaba que no lo iban a tener, y habla sin tapujos prácticamente de todo lo que lo van diciendo. Reconoce algún error, hay otros que no, y sobre todo a la práctica totalidad de los jugadores que había entonces. Y lo que sí que ves en ese momento era cómo todo era una piña en algo tan sencillo como que nadie le llama seleccionador ni Javier ni Clemente, todos son Javi. Cada vez que hablan cualquiera de los jugadores,
y sin excepción hablan de él como Javi, y esa relación que tienen, y lo ves, y cuentan lo complicado que fueron algunas de las concentraciones, que a día de hoy con Twitter nos enteraremos esos 3 segundos, y entonces algunas cosas se contaban y otras cosas no se contaban, y algunas cosas se escondían y otras no se escondían, y alguna cosa te servía para tirar la piedra después y para no tenerla. Entonces yo creo que, y por contestarte las preguntas rápidas, de a quién, son 3 episodios solamente, cada uno de esos se centra en esas 2 horizontes de ir primero al Mundial del 94, al Europeo del 96 y posteriormente al Mundial, que tuvimos cuando él lo deja antes de Chipre con la goleada. La gente que en esa época era futbolera, yo creo que eso es un documental absolutamente para verlo y para tenerlo, que además ha tenido las circunstancias, lo comentaban, el Movistar Plus está haciendo vídeos en YouTube, yo entiendo que también para la plataforma ahora en el festival, claro que ha coincidido justo con todo el follón de la federación actual, que también lo tiene de trasfondo en esa época, era Villar el que estaba entonces, pero al final de aquellos polvos vino estos lodos, o sea, al final entran toda la gente después, toda esa gente fue protegida de esa época, y justo además hace una semana que ganamos con Chipre 6-0 cuando en este tuvimos esa derrota. Entonces ha habido una tormenta perfecta de justo cuando se ha emitido este documental para ver lo diferentes y los cercanos que éramos a esa época en la que parece que sea, pues eso, hace 30 años, casi 25 años de cuando termine, casi 30 años, más de 30 años, perdóname, de cuando coge Clemente en su momento en el 92 la selección hasta día de hoy, y ver las diferencias y las similitudes. Es muy fácil, muy curioso ver los primeros teléfonos móviles que solamente lo llevan algunos de ellos y ese tipo de cosas. A mí es una serie que me ha gustado muchísimo, me hubiesen dado 5 episodios, lo hubiese visto. Para todo el mundo, ni de lejos. ¿Tienes que te gustarte el fútbol? Sí. ¿Te tiene que gustar la época? Posiblemente también. Creo que si eres aficionado al fútbol en esa época y la recuerdas como todo se recuerda al final, ¿no? Lo recuerdas con cariño, vale la pena mucho que la veáis. Yo me has medio convencido simplemente con lo de que Javier Clemente habla sin pelos en la lengua. Solo por eso ya me intriga un poquito esto, porque era un señor que me hacía mucha gracia cuando hablaba y soltaba algún zasca que otro. Y ahora vamos con otro en el que creo y que quiero que me convenzas para verlo, porque después de la pandemia es que me da hasta cosica acercarme a él. Y se trata de la serie documental Bosé Renacido, que dice así: todos creen conocer su historia, pero él jamás la ha contado. Miguel Bosé nace y crece entre focos, rodeado de popularidad. Ha sido y es un personaje deseado, amado, envidiado y criticado por la prensa y el público, en el que me encuentro yo sobre todo. Desde su nacimiento estuvo destinado a romper moldes y se ha forjado una carrera repleta de éxitos. Escuchamos su tráiler y CJ nos cuenta a continuación. Muchos dicen que he sido demente. Pero mi vida es mía y soy yo el que la vive. Miguel desde siempre es un ícono. Miguel Bosé ha sido un seductor como su padre, nato. El sexo desde lo más puro hasta lo más infame. Se han desatado serios rumores sobre el estado de salud de Miguel Bosé. Nos quedamos diciendo, ¿qué está pasando? Mataron lo que él quería hacer. Miguel, o se protege o te ahorcas. Se me acaba la paciencia y empiezan las hostias. No tengo nada que contar de mi vida íntima. Menos la heroína, lo he probado todo. Porque mi vida íntima me pertenece a mí solo y exclusivamente a mí. Puedes decir que no crees en Dios, pero no puedes decir que no crees en la vacuna. Manda huevos. Si te fascinaba la idea de ser famoso, se te pasa. Alguien me dice, Miguel no puede cantar. Porque la voz le ha dicho, calla y escúchate a ti. Esta es la historia de una fascinación. Y esa fascinación a veces se devora a sí misma. No sabía que iba a ser de mí. Seré tu héroe. Todo tuyo. ¿Por qué tengo que conocer la historia de este señor que sé que lo ha pasado mal, porque algo de la historia conozco, pero ha sido un señorito toda su vida también y ha disfrutado de ciertas élites de las que él reniega muchas veces? Yo creo que con ese punto de partida no te va a gustar absolutamente nada. O sea, yo creo que Bosé es una serie muy complicada después de
de los últimos 3 años de Bosé y de todo el tema de las vacunas arriba y para abajo. Yo creo que si es ahí, no os hagáis mala sangre. Yo creo que no vale la pena que la veáis. Dicho eso, a mí es una persona que siempre me ha fascinado. Es uno de mis cantos favoritos de siempre. Me ha fascinado la capacidad que tiene de reinvención una vez tras otra. Desde el primero del Don Diablo y del en su momento Superman, al luego yo creo que tiene discos absolutamente gloriosos. Posteriormente solamente la faceta artística, se nos olvida ahora, pero su época con Almodóvar como actor, es decir, a mí es un tío que como artista siempre me ha fascinado. Y con una vida, es cierto que entre bambalinas, en la que nunca le ha faltado nada, con matices, porque la época en la que después de que Lucía Bosé se separa de Dominguín es un momento en el que es complicado, y lo van contando. Es un tío que siempre ha girado para adelante y es un tío que se ha ganado de las habichuelas desde el principio. Entonces, aquella gente en la que en Bosé ya lo tengan hecho la cruz y se acabó y nunca más, yo creo que no vale la pena. Yo creo que no tiene ningún sentido que trate de intentar convencer a esa gente que tenga hecho la cruz. A partir de ahí, Bosé tuvo una autobiografía que publicó en el 2021 que se llama El hijo de Capitán Trueno, también, por cierto, el título de una canción que dedicó a su padre, que es una muy buena canción a mi modo de ver. Y aquí lo que hace es, además con toda la polémica, es decir, yo creo que tienes que tener mucha gana de contarlo, de decir, me dar ya la salud ante todo, después de todo lo que pasó y antes de toda la polémica esa, recordarle el divorcio tan complicadísimo que tuvo su marido con el tema de los hijos y de quién se hacía cargo de ellos. En un momento en el que está absolutamente afónico, o sea, lo que ves es lleva 2 o 3 años con la voz en la que no le encontraban qué se le paraba en la serie, y en la serie se le oye medianamente bien. El otro día, precisamente en estas entrevistas de Movistar Plus, porque yo comenté, me acuerdo en su momento en streaming de va a ir el documental de Bisbal seguro que irá, luego ahí pasará el documental de Bosé seguro que no, me equivoqué y pido perdón de aquí, porque fue allí, estuvo en la alfombra roja, estuvo firmando autógrafos y fue a hablar con Cristina Tebar en el medio, en el set que tenía ahí Movistar, y yo creo que no he estado. Yo recuerdo una fonía una vez que además iba a Madrid a verlos del matrimonio Jack Metton, uno de los el equipo de guionistas que está en el equipo de guionistas de Mad Men, y que en un momento en el que Matthew Weiner se fue a dirigir una película estuvieron ellos como de eso, y así se me está entendiendo bastante mejor de lo que se entiende a él, y es así como está hablando, ¿no? Entonces ver esa caída es brutal. A mí me ha gustado mucho la serie, pero era el público convencido. ¿Nos puede gustar? Es trasladaros a España de esa época, trasladaros a lo que era el torero del régimen que se casa con una italiana que viene de toda la parte liberal del ala izquierdista de Italia, un mejunje extrañísimo, la relación de él con sus hermanas, el cómo vaya haciendo, y sentándose ahí para contarlo. Y yo creo que uno de los grandes atractivos o de las cosas que tiene es que quien lo ha creado alrededor es gente suya. Y está María Fernández, pero sobre todo está Boris Izaguirre, que es uno de los 2 co-creadores de la serie. Ya no es que entreviste, es que le está entrevistando a él. O sea, hay un par de veces de la voz en off y la de Boris es muy complicado el no identificarla. Y un momento, eso que ocurre a veces en los documentales, de necesitas que se oiga el final de la pregunta para enganchar con la respuesta que te da, y es Boris el que se está entrevistando. Entonces, desde ese punto de vista y verlo, como os digo, yo creo que aquí es muy complicado que aquellos que le hayan hecho la cruz, como puede ser tu caso, Juan, vais a ver la serie, porque creo que lo vais a tener la manía de principio y no va ahí. Pero es un tío con una vida muy interesante, y a mí de verdad es que artísticamente mi tía siempre es su cantante favorito, pero yo aquí empecé a mirar qué es lo que hizo y digo, leche, es que esta canción me encanta. Además es de las pocas canciones yo cuando voy a un karaoke, cuando iba en mis tiempos, siempre cantaba Miguel Bosé, hay 2 o 3 que honestamente no me salen mal dentro de todo. La Morena Mía, la verdad es que la canción no me sale bastante mal, pero es que tiene canciones que a mí me ha gustado mucho. Creo que es un tío muy muy interesante, que ha tenido esta cosa en el que, bueno, pues son los tiempos que son, y ahí está absolutamente metido para aparte. ¿Vale la pena que veáis? Creo que es un tío muy muy problemático para que todo el mundo se acerque. ¿Se va a acercar a él? Yo creo que parte por el morbo y parte por lo interesante, porque de verdad que es un tío muy interesante. Me parece un tío muy interesante. A mí hay una cosa que me llama también poderosamente, y es que es una serie documental de Movistar Plus. Entonces, claro, yo creo que ya lo hemos dicho en algún programa, creo que están haciendo una marca de documental muy, muy buena, porque es que documental suyo que veo, documental que me fascina. A lo mejor no todos los temas me interesan tanto, como te digo, Bosé me echa muy para atrás. Pero aún así, claro, es una época que sí que me interesa a lo mejor ver. Entonces, creo que la acabaré viendo esta semana. No creo, porque tengo ahí una pila de screeners que no se me acaban ni para atrás. Pero sí que me pondré cuando seguramente no sepa qué ver o me haya acabado el reciente documental de Movistar y me quede solo este. No sé, es eso. A mí, lo que decía, me echa muy para atrás, pero creo que acabaré viéndola.
Hablaremos desde luego mucho a documentales. Tenemos el de Bisbal, que también se presentó allí. Es cierto que es una película documental más que allá, pero si logramos encontrar un hueco, la comentaremos, porque hoy mismo hablaba el director de Filmin diciendo que era lo mejor que he visto recientemente, que enhorabuena por ello. Yo la he visto también y enterita, de hecho la vi anoche con mi mujer y ella estaba mucho más contenta que yo por otra serie de circunstancias que a ella le apasiona más Bisbal, su música. Yo esperaba ver más vueltas, no salen tantas vueltas como yo esperaba, pero está muy bien, ya hablaremos de él, está muy bien. Hablaremos de él y muchísimas cosas que nos llegan estas semanas, porque como os digo, aunque la huelga sigue, parece que por ahora, al menos este principio de septiembre, dejando aparte evidentemente toda la vuelta de las series clásicas de las televisiones en abierto en Estados Unidos, que tienen a mis hijas, especialmente a mi mujer también, pero especialmente a mis hijas, con un cabreo. No sabes las veces que intento explicar lo que significa la huelga y por qué se hace, que no me convences. Y yo, si no te quiero convencer, hija, no puedo decir otra cosa. No hay anatomía de Grey, al menos hasta el año que viene. ¿Cómo que el año que viene? Sí, porque mira, ahora tiene que llegar el acuerdo, luego ratificarlo, a partir de ahí, en fin, no lo acaban de entender. En fin, que aún así tenemos muchos estrenos para poder comentar, y eso vamos solamente con lo que nos viene nuevo y más toda la parte documental. Don Juan Francisco Bellón, desde luego estaremos aquí la semana que viene para comentarlo. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido en foradeseries.com. Volvemos con Fuera de Series esta semana, lo tendréis este domingo en el feed de Fuera de Series, y a ver si por fin la semana que viene, que llevo 2 semanas con un porrón de follones, volvemos con streaming todos los días para comentaros la actualidad diaria. También nuestro universo Star Wars, ya sabéis que lo grabamos en directo todos los jueves a partir de las 9 de la noche, y posteriormente en Universo Star Wars, y todo ello, como siempre, lo tenéis absolutamente todo en foradeseries.com para ir seleccionando, suscribiros y no perderos ninguno de los episodios de la cadena Fuera de Series. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.